Hola gente linda, ¿cómo andan? Bueno, el tema de hoy son los conflictos. ¿Han tenido alguna vez alguno? Sí, ¿no? Es una cuestión inherente a la condición humana. Y todos tenemos nuestras técnicas y nuestros métodos para poder solucionarlos, que a veces nos son útiles y en otras ocasiones no. En este video voy a presentarte el método de Harvard para la negociación y vamos a ver cómo esto lo podemos aplicar a nuestra vida diaria y a la resolución de estos conflictos. Y cuando digo resolución, después ahondaremos más en esto porque no es así como superar un conflicto. Tiene otros componentes, tiene otros ingredientes que nos van a despertar y nos van a hacer dar cuenta de cómo podemos manejar estas situaciones. En la vida tenemos que negociar constantemente. Siempre tenemos que ceder y recibir en alguna medida cuando interactuamos con otra persona o cuando interactuamos con grupos. Inclusive negociamos para adentro, con nosotros mismos. Un ejemplo, tenemos ganas de salir, pero también tenemos que estudiar. Bueno, haremos una negociación entre el tiempo que utilizaremos para cada cosa, qué día, ¿sí? Siempre negociamos. Y estas negociaciones nos permiten, obtener lo que queremos, lo que estamos buscando, ¿sí? Cuando se ve impedida esa posibilidad es cuando surge el conflicto. Y aquí voy a hacer la primera puntualización en relación a lo que antes decía que íbamos a ahondar más en esto del conflicto. Solemos utilizar la palabra conflicto como sinónimo de problema. Lo usamos indistintamente, cuando en realidad son de naturalezas, de órdenes diferentes. Los problemas tienen una naturaleza o una lógica de solución o no solución. En cambio, el conflicto tiene una naturaleza, podríamos decirle, más amplia, de evolución e involución. Los conflictos evolucionan e involucionan, pero no desaparecen porque el conflicto como categoría general en donde determinados poderes se encuentran para obtener algún resultado es inherente a todos los comportamientos. El problema está allí, en relacionarlo a un problema, a algo que hay que solucionar, a algo que necesariamente trae problemas, trae inconvenientes, me refiero. Dentro de un conflicto podrán surgir problemas o no, y si surgen podremos resolverlos a todos, a algunos, no obstante el marco general es el conflicto. Por tanto, podríamos definirlo al conflicto como una circunstancia en la que dos partes no acuerdan en parte o en la totalidad sobre un asunto, y que estos conflictos son los que nos movilizan a crecer y a sociabilizar. Bien, hechas ya estas aclaraciones y con un marco conceptual de lo que es un conflicto, que lo vamos a necesitar para poder comprender mejor lo que viene a continuación, vamos al video. El método de Harvard es uno de los tantos que existen y que en otras oportunidades iré tratando. Fue desarrollado a finales de los años 70 por Roger Fisher, William Ury y Bruce Peyton. Consta de 4 principios básicos, así que está muy atento, que son la clave del proceso. Primero, separar a la persona del problema. Esto quiere decir que debemos centrarnos en lo concreto del problema. Muchas veces las pautas de interacción entre las partes, entre las personas que están en conflicto, son aprendidas con el tiempo y denotan fallas en lo que es la comunicación o la forma, la percepción que tienen de la realidad. Aprenden a entrar en conflicto, lo repiten y se forma un círculo vicioso del que les es difícil escapar y que no hace a lo concreto del problema. Busca que la situación se vuelva coherente, racional, que por lo menos se enmarque en determinados límites.
Cortar con la repetición de lo que sabemos que no nos lleva a ningún lado con esa persona. Es una buena estrategia también para romper pautas de interacción y poder concentrarse en cuál es el problema. Luego, el segundo punto de este método es concentrarse en los intereses y no en las posiciones. Lo que quiere decirnos es que lo que nos lleva al conflicto es una percepción de la realidad que hace a una posición en cada una de las partes. Está posicionado de una determinada manera. Y esto no hace posible que las personas se entiendan. Entonces, en lo que debemos concentrarnos nosotros es en cuáles son nuestros intereses y cuáles son los intereses del otro. Los intereses reales, o sea, el para qué. No el por qué la persona está en esa posición, sino el para qué. ¿Qué busca con eso? Es importante en este punto pensar en la pirámide de Maslow. Ese mismo acto de ir hablando de lo que realmente nos interesa nos va abriendo a la otra persona y la otra persona hacia nosotros para sentir la necesaria confianza como para poder llegar a un acuerdo. Luego, este método nos dice que debemos inventar opciones de mutuo beneficio. Y quizás nos encontremos a veces que ciertos intereses son comunes. Los tenemos en común con la otra persona o con las otras personas. Pero quizás haya otros que son diferentes e incluso está la posibilidad de que sean incompatibles también. Y para esto debemos animarnos a proponer, decirle al otro qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos. Como así también tenemos que estar dispuestos a escuchar qué es lo que quiere el otro y qué es lo que no quiere. Esto nos permite ya ir colaborando con la otra persona en alguna medida. De hecho, el modelo de Harvard se lo conoce como de negociación colaborativa. Tenemos que tratar de dejar de ver al otro como un adversario y verlo como un posible colaborador. Este método, que en su estructura es muy económico y está pensado quizás no para los fines que lo hemos pensado en este video, aunque también se apliquen, hablan de que tenemos que tener en cuenta la peor alternativa al acuerdo negociable y la mejor alternativa al acuerdo negociable. O sea, ¿qué es lo mejor que podría pasar si no hiciera el acuerdo con la persona, si no cambiara? En nuestro caso, lo que estamos hablando es distintos tipos de vínculos, de comunicación con familiares, con pareja, con vecinos, con hijos. Tenemos que pensar qué es lo mejor y qué es lo peor, qué es lo que está alrededor de lo que ahora vamos a tratar de cambiar para negociar con esta persona algo que nos beneficie a ambos. Un tip que te voy a dar por si la persona con la que estás en conflicto es muy agresiva o muy violenta o está acostumbrada a responder de mala manera, es que no te quedes atrás, que vos también en cierta medida ataques, siempre con respeto y no destruyendo el acuerdo que se puede estar gestando, pero que tenga cierta fuerza tu discurso para que la otra persona, al hallarse ante su debilidad de defenderse, si es el caso, trate de colaborar con vos en vez de seguir atacándote. El cuarto paso es insistir en la aplicación de criterios objetivos. Cuando estamos en conflicto con alguien, mucho de la subjetividad va y viene y no está relacionada al problema concreto o la manera en que puede solucionarse el problema, los problemas, el conflicto en general. Debe de guiarse por ciertas normas, por ciertas leyes, por ciertos valores, unidades. Todo depende del caso, porque esto se trata de cualquier tipo de interacción humana, sucede esto. Entonces, estos criterios objetivos como las leyes, los valores, como decía, son necesarios para poder ir delimitando bien el criterio de realidad sobre el que nos estamos basando. Bueno, estos son los 4 pasos que hay que seguir según la escuela de Harvard para llegar a una negociación exitosa, y es aplicable en múltiples ámbitos de las relaciones humanas.
Ya sabes, la próxima vez que tengas un conflicto, tenés estas herramientas para ver si las aplicás y te dan resultado. Quiero cerrar con un ejemplo que trata sobre mucho de lo hablado anteriormente. Cuenta la historia que había dos hermanas que se habían peleado por una naranja. Cuando su madre llega, las encuentra peleando y les pregunta por qué. Las niñas lo que le dicen es que las dos querían la naranja para algo que estaban haciendo. Fue hasta que preguntó la madre qué era lo que querían cada una, que se enteró que una la quería para hacer jugo y la otra la quería para rallar su cáscara y con eso hacer una especie de torta. ¿Esto a qué llevó? A que las niñas pudieran entenderse y obtener ambas el 100% de lo que querían, cuando si esta pregunta no se hubiera hecho o simplemente se hubiera dividido la naranja en dos, pudieran haber obtenido solamente el 50% de los beneficios. Este es solamente un ejemplo. Colaborar nos permite hacer sinergia y llegar más allá incluso de donde creíamos. Nuevamente hemos llegado al final de un video, pero no al final de la enseñanza que puede dejarnos. Desde ya te agradezco muchísimo por tu tiempo. Respeto en gran medida lo que eso significa. Te cuento que en próximos programas vamos a hablar sobre otros métodos de negociación, como pueden ser el método transformativo, el circular narrativo y el dialéctico. Todos métodos que utiliza la mediación para poder lograr acuerdos entre partes. Este es su ámbito más fuerte y donde más implicancias tiene. Así que, bueno, desde ya pedirte como siempre el like, el me gusta, que te suscribas, que comentes, que compartas y sobre todo en el tema de comentar, que me pidas sobre qué temas querés que hable, así yo, diseño los programas con un determinado enfoque. Muchísimas gracias nuevamente. Que la pases muy bien.